Dicen que la historia no se repite, pero esta se repite una y otra vez. Quédate si quieres descubrir lo que sucedió realmente en Salem. Caminar por estas calles hoy es una experiencia extraña. Hay risas, hay música, hay tiendas que venden pociones de amor por $19 y camisetas con gatos negros. Hablándole a la gente, 100% colombiano. Es una tienda de... En 2025, visité Salem buscando respuestas. Me encontré con una ciudad vibrante, una meca para los curiosos y los practicantes modernos. Pero si bajas el volumen de la fiesta, si miras más allá de las luces de neón, aún puedes sentir el frío. Hace más de 3 siglos, en este mismo suelo, el miedo se convirtió en un arma. Vecino contra vecino, hermano contra hermano. 20 personas inocentes fueron ejecutadas no por lo que hicieron, sino por lo que otros imaginaron que eran. Esta no es solo una historia de brujas. De hecho, las brujas no existían. Esta es una historia sobre la histeria, sobre el poder absoluto y sobre cómo una comunidad entera perdió la razón en el invierno de 1692. The winter is harsh this year. We must keep the fires burning to survive. Soy Cristian Betancourt y este es El Verdadero Salem. Desde la oscuridad de las cortes puritanas hasta el bullicio turístico que capturé con mi cámara este año, vamos a diseccionar la leyenda. Vamos a separar el mito de la realidad. Bienvenidos a Salem, año 1692 y año 2025. Para entender la locura, primero debemos entender el mundo en el que vivían. Imagina un lugar donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia física. Los puritanos de Nueva Inglaterra no eran simples granjeros, eran radicales religiosos. Habían cruzado un océano hostil para construir la ciudad sobre la colina, una utopía bíblica. Pero en su búsqueda de la pureza, crearon una sociedad de vigilancia perpetua. No había privacidad. Si faltabas a la iglesia, te multaban. Si vestías con demasiados encajes, te juzgaban. Cada vecino era un espía de Dios y del diablo. La salvación era una posibilidad, pero la condenación era una certeza si te desviabas 1 milímetro. Y luego estaba el miedo. No el estrés moderno, sino un terror primal. En 1692, Massachusetts era la frontera del mundo conocido. Hacía un frío brutal que mataba las cosechas. La viruela acechaba en cada esquina. La muerte era una compañera diaria. Para ellos, el diablo no era una metáfora. Satanás era real.
Podía estar detrás de un árbol o dentro de un perro o susurrando en el oído de tu esposa. Y creían que el diablo tenía su base de operaciones justo allí, en el bosque. El contexto político era explosivo. Muchos de los refugiados que llegaron a Salem venían huyendo de las guerras indias en la frontera norte. Habían visto masacres, habían visto sus casas arder. Muchos de los que luego acusarían a sus vecinos eran niñas y jóvenes traumatizadas por esta guerra, huérfanas que habían visto lo peor de la humanidad. Cuando caminas por estos bosques hoy, sientes paz. Pero hace 300 años, este era el dominio del enemigo. El miedo al ataque físico se mezcló con el miedo al ataque espiritual. Estaban paranoicos, armados y espiritualmente aterrorizados. Era una olla a presión sin válvula de escape. Y la chispa que lo encendería todo, se encendería en la casa del hombre más polémico del pueblo, el reverendo Samuel Parris. Samuel Parris no era un líder querido. Era un comerciante fracasado que se volvió ministro. Era rígido, codicioso y estaba en constante pelea con el pueblo porque no le pagaban su salario ni le traían leña para calentarse. En esa casa fría y tensa vivían su hija Betty y su sobrina Abigail. Imagina ser una niña en este entorno. No podías jugar, no podías tener muñecas, no podías correr. El aburrimiento era absoluto. Y con ellas estaba Tituba, la esclava de la familia que Parris trajo de Barbados. Mientras el reverendo escribía sermones sobre el infierno, se dice que Tituba entretenía a las niñas con historias de su tierra y pequeños juegos de adivinación prohibidos. ¿Con quién me casaré?, preguntaban las niñas, dejando caer una clara de huevo en un vaso de agua para ver qué forma tomaba. Pero un día, el juego dejó de ser divertido. Una de las niñas vio en el vaso algo que parecía un ataúd. El miedo se apoderó de ellas. En enero de 1692, Betty Parris comenzó a gritar. Comenzó a ladrar como un perro. Su cuerpo se contorsionaba en formas imposibles. La medicina no tenía respuesta. Y cuando la ciencia falla en el siglo XVII, solo queda una explicación. Cuando las niñas empezaron a dar nombres, no señalaron a los poderosos, señalaron a los eslabones más débiles. Tituba, la esclava extranjera. Sarah Good, la mendiga que nadie quería. Y Sarah Osborne, una anciana que no iba a la iglesia. Eran los chivos expiatorios perfectos. Mujeres que nadie defendería. La sociedad de Salem ya las había condenado mucho antes de que empezara el juicio. I am no threat to your faith. Your presence corrupts our community. Los interrogatorios se convirtieron en un teatro del horror. Las acusadoras se tiraban al suelo, gritaban y se contorsionaban en plena sala. Afirmaban ver los espectros de las brujas atacándolas. El problema, nadie más podía verlos. Pero los jueces aceptaron esta evidencia espectral como una prueba irrefutable. Si una niña decía que tu fantasma la estaba mordiendo, tú eras culpable. No había defensa posible contra lo invisible. Al principio, el pueblo pensó que solo se trataba de limpiar la basura social. Pero entonces, acusaron a Rebecca Nurse. Ella no era una marginada. Era una abuela de 71 años, piadosa
y querida por todos. Cuando la sacaron de su casa encadenada, un escalofrío recorrió The law Salem. is clear. Si una santa como Rebeca podía ser una bruja, entonces cualquiera podía serlo. El miedo dejó de ser selectivo y se volvió total. Los acusados no esperaban su juicio en celdas modernas. Eran arrojados a mazmorras oscuras, húmedas y llenas de ratas. Y lo peor, el sistema era un negocio. Si querías comer, tenías que pagar. Si querías una manta, tenías que pagar. Incluso tenías que pagar el alquiler de las cadenas que te ponían. Muchas murieron allí de frío y enfermedades antes de ver a un juez. It feels like the end of all hope. Get ready to clear the cell. El 10 de junio de 1692, la teoría se convirtió en sangre. Bridget Bishop fue la primera en subir a la carreta hacia Gallows Hill. A diferencia de lo que dicen las películas, en Salem no quemaron a nadie en la hoguera. Eso es un mito europeo. Aquí, la ley inglesa dictaba la horca. Bridget fue colgada ante una multitud silenciosa. Fue la primera ficha de dominó en caer. Pero la historia más brutal no ocurrió en la horca. Giles Corey, un granjero de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente para evitar que el Estado confiscara las tierras de sus hijos. Como tortura legal, lo tumbaron en un campo y apilaron piedras pesadas sobre su pecho para obligarlo a hablar. Aguantó 2 días de agonía. Sus únicas palabras cada vez que le pedían confesar fueron «más peso». Murió aplastado, pero invicto. En total, 19 personas fueron ahorcadas y Giles Corey prensado hasta morir. Hoy, cuando caminas por este memorial en el centro de la ciudad, ves sus nombres grabados en piedra. También ves flores frescas. 3 siglos después, la gente sigue viniendo aquí a pedir perdón por un crimen que no cometieron, honrando a las víctimas de una histeria colectiva. ¿Cómo terminó esta locura? Tan rápido como empezó. En octubre, las acusaciones llegaron demasiado lejos. Alguien señaló a Lady Mary Phips, la esposa del mismísimo gobernador. Al ver a su propia familia en peligro, el gobernador Phips disolvió el tribunal y prohibió el uso de la evidencia espectral. Sin poder usar sueños y fantasmas como prueba, los juicios colapsaron. El despertar fue doloroso. Salem se dio cuenta de que tenía las manos manchadas de sangre inocente. Durante casi 3 siglos, Salem intentó olvidar. La ciudad se avergonzaba de su pasado. Cambiaron nombres de calles y escondieron los documentos de los juicios. Querían ser conocidos por sus barcos, por su comercio, por cualquier cosa menos por las brujas. Todo cambió en 1970 con la serie de televisión Hechizada. Hollywood llegó a la ciudad y de repente la brujería dejó de ser aterradora para volverse pop. El turismo explotó. La ciudad que una vez mató a las brujas empezó a poner brujas en los coches de policía, en los logotipos de las escuelas y en cada tienda de souvenirs. Este año 2025, caminé por estas mismas calles. Lo que encontré no fue miedo, sino una fiesta perpetua. Salem hoy es la capital mundial de Halloween. Hay colas para entrar a los museos. Hay predicadoras del tarot en las esquinas y una energía eléctrica en el aire. Es el único lugar del mundo donde la historia trágica y el consumismo moderno bailan juntos. Es una paradoja irónica. Los descendientes de los puritanos ahora viven gracias a la fascinación por lo oculto,
Lo que antes te llevaba a la horca, hoy es la base de la economía local. Salem ha logrado lo imposible, convertir su trauma más oscuro en su mayor celebración. Al final del día, Salem es un recordatorio. Nos recuerda lo peligroso que es el miedo cuando se disfraza de justicia. Pero también nos muestra la capacidad humana de reinventarse. Las sombras de 1692 siempre estarán ahí, pero hoy, por suerte, las luces de neón brillan más fuerte. Si han llegado hasta aquí, gracias de verdad. Documentar una historia tan compleja y viajar hasta Salem para traérselas ha sido un trabajo inmenso, y su apoyo es lo que hace que valga la pena. Si les gustó este viaje entre el pasado y el presente, por favor, revienten ese botón de like. Ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien. No olviden suscribirse para la próxima aventura histórica y cuéntenme en los comentarios, ¿pasarían una noche en Salem o les da demasiado miedo? Los leo a todos. Soy Cristian Betancourt y nos vemos en el próximo video. Adiós.